Estimados alumnos, tengan todos ustedes muy buenos días. De la misma manera, quiero hacer presente mi saludo a los señores padres y madres de familia que están acompañando a sus hijos en esta oportunidad. El día de hoy nos toca desarrollar el curso de trigonometría. La sesión que vamos a tener presente en esta jornada se refiere al tema ángulo trigonométrico. Muy bien, empecemos con la primera definición. ¿Qué cosa es un triángulo trigonométrico? Es aquella figura que se genera por la rotación de un rayo alrededor de uno de sus extremos, que es el punto fijo llamado vértice, desde una posición inicial, que se considera como lado inicial, hasta una posición final, que se considera como lado final. Puede ser como la primera figura, la rotación de alfa. Observen, del lado inicial hasta esta posición, que se considera como lado final. Sentido antihorario. O, como la segunda figura, donde se observa la rotación de teta. Se da desde el lado inicial hasta el lado final, pero con sentido horario. Ahora veremos las definiciones complementarias, algunas definiciones complementarias. La primera se refiere a lo que se denomina ángulo positivo. Dice, es aquel que se obtiene cuando el rayo pasa de una posición inicial a una posición final en sentido antihorario. De esta manera, la medida del ángulo trigonométrico será de valor positivo. Observemos otra vez las figuras y vemos la rotación de beta, de una posición inicial a una posición final, pero con sentido antihorario. O la rotación de gamma, de una posición inicial a una posición final, también con sentido antihorario. Ángulo negativo. Dice, es aquel que sostiene cuando el rayo pasa de su posición inicial a su posición final en sentido horario. De esta manera, la medida del ángulo trigonométrico será de valor negativo. Vemos aquí, en la gráfica 1, la rotación de phi, de la posición inicial a la posición final, sentido horario. O la rotación de alfa en la segunda figura, desde una posición inicial a una posición final, también de sentido horario. Luego se tiene al ángulo nulo. Es aquel que se obtiene cuando no hay rotación, de modo que su lado inicial y final coincidan. La medida del ángulo nulo tiene un valor igual a 0. Lógicamente, ¿no es cierto? Aquí en la gráfica. Si no hay rotación, entonces el lado inicial con el lado final coinciden, ¿no? Pero pues sin rotación. Por lo tanto, la medida del ángulo es 0. A eso se denomina ángulo nulo. Seguidamente tenemos al ángulo de una vuelta. Es aquel que se obtiene cuando la posición inicial, luego de una rotación del rayo, coincide por primera vez con la posición final. Observemos la gráfica y vemos, la rotación se da desde el lado inicial hasta completar una vuelta. De tal manera que el lado inicial coincide con el lado final. Por definición, el valor del ángulo trigonométrico es ilimitado, pues este depende de la magnitud de la rotación y a su vez estas pueden hacerse indefinidamente en cualquiera de los dos sentidos conocidos. Es decir, la rotación puede darse en sentido antihorario, n vueltas, o en sentido horario, también n vueltas. Luego tenemos aquí una nota, que es importante. Dice, para sumar o restar ángulos trigonométricos, se recomienda colocar todos los ángulos en sentido antihorario, cambiando la rotación para que todos
estén orientados en el mismo sentido. Muy bien. Observemos la gráfica. Se tiene la rotación de alfa. Si nosotros le cambiamos el sentido a alfa, vamos a obtener menos alfa, pero en sentido antihorario. En la segunda figura se tiene la rotación de alfa menos 50 grados en sentido horario. Cambiamos de sentido y ahora se convierte en 50 menos alfa. ¿Por qué? Porque al cambiar de sentido, el signo también cambia. Como era positivo, ahora es negativo. Menos por menos más, nos da 50, y menos por más es menos. Es decir, es 50 menos alfa. Este es un mecanismo, perdón, que hay que tener presente antes de empezar a resolver los problemas. Hay que observar primero que todos los ángulos tengan rotación en el mismo sentido, es decir, antihorario. Si hay alguno que tiene sentido horario, entonces hay que cambiarlo. Y al cambiar el sentido, cambia el signo. Si es positivo, va a ser negativo. Y si es negativo, va a ser positivo. Ahora sí, pasemos al bloque más importante, que dice trabajando en clase. Aquí vamos a resolver los primeros problemas. Hay algunos que ya están resueltos en su cuaderno de trabajo. Ustedes tienen que visualizarlo y otra vez observar bien cómo es el procedimiento para obtener la respuesta correspondiente. Empecemos entonces con el número 3. Dice, calcula X en función de los otros ángulos trigonométricos. ¿Tienen la gráfica? Nos piden calcular X en función de alfa y beta. Entonces, lo primero que tenemos que observar, como dije antes, es la rotación, en este caso, de alfa y beta. Alfa tiene sentido horario, por lo tanto, hay que cambiarlo. Sería menos alfa. Beta sí está, digamos, en el sentido correcto. Observando la figura, haciendo el cambio gráfico aquí, se tiene que X va a ser igual a la suma de ambos, es decir, igual a beta menos alfa. Concreto y preciso. Número 4. También nos pide calcular X. Ustedes hicieron la figura. Miren, aquí tenemos dos rectas perpendiculares, y se forma aquí un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. De tal manera que la suma de todos los ángulos nos tiene que dar ¿cuánto? 90 grados. Observemos las rotaciones. El primero, 4x menos 10, sentido antihorario. Pero 5 menos x tiene sentido horario, por lo tanto debemos cambiarlo. Repito, la suma de dos angulitos va a ser igual a 90 grados. Aquí en la gráfica que hemos corregido, tenemos aquí ya la rotación. De 5 menos x lo hemos cambiado a negativo. Sentido antihorario. Entonces, la suma, 4x menos 10 menos 5 menos x, igual a 90 grados. Seguimos. 4x menos 10 menos 5 más x va a ser igual a 90 grados. Sumamos. 4x más 1 nos da 5x. Menos 10 con menos 5, menos 15. Que pasa sumando al segundo miembro. Tendríamos entonces 90 más 15, 105. 5x igual a 105. Despejamos el valor de x, que va a ser igual a 105 entre 5, nos da 21. Que viene a ser la respuesta. Seguimos con el número 5. En 5 nos piden calcula teta. Y vemos en la gráfica, aquí hay una proyección de presión. Eso ya es del libro. Es 2 teta, por si acaso. Es 2 teta. Nosotros sabemos por geometría, hay una propiedad, ¿no? La suma de los ángulos adyacentes va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Es decir, la suma de estos tres ángulos que vemos en la gráfica va a ser igual a 180 grados. Pero, otra vez, hay que observar las rotaciones, el sentido de la rotación, ¿no? El primero, 2 teta, antihorario, correcto. El segundo, sí.
Tiene sentido horario, hay que cambiarlo, y al cambiar, el signo también varía. Y el tercero, 10 más teta, sentido antihorario, está bien. En la gráfica inferior, ya hacemos el cambio correspondiente y sumamos 2 teta menos 50 menos 2 teta más 10 más teta igual a 180. Seguimos, 2 teta menos 50 más 2 teta, menos por menos más, por si acaso, más 10 y más teta igual a 180. Si tiene entonces 2 teta más 2 teta y más teta, 5 teta, menos 50 más 10 nos da menos 40, igual a 180. Y aquí 5 teta es igual a 180 más 40, que pasa con signo positivo al segundo miembro. Esa suma es igual a 220. 5 teta igual a 220. ¿De dónde despejamos el valor de teta? Teta va a ser igual a 220 entre 5. Respuesta, teta igual a 44 grados. Una cosa simple, sencilla, ¿no? Ahora, resolvemos el número 6. Dice, calcula X en función de teta, alfa y beta. O sea, la respuesta de X debe estar en función de estos tres ángulos que visualizamos aquí en la gráfica. Otra vez, una mirada al sentido de rotación de cada uno de ellos. Alfa, sentido antihorario, correcto. Teta, lo cambiamos al sentido antihorario, sería menos teta. Con beta hacemos lo mismo. Debe ser menos beta, en sentido antihorario. Y X, ¿está bien? Sentido antihorario. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que X va a ser igual a la suma de los tres ángulos mostrados. Es decir, alfa menos teta menos beta. Como estos dos ángulos tienen signo negativo, sacamos un factor común. X va a ser igual a alfa menos, que multiplica a la suma de teta más beta. Tal como nos pedían, el valor de X está en función de alfa, teta y beta. Luego pasamos al número 7. Atención, por favor. 7. Oído la música. Calcula X. Si OC es bisectriz. Allá. Este dato es importante porque nos lleva a deducir otro aspecto que lo vamos a aplicar. Si OC, repito, es bisectriz del ángulo A o B, entonces estos dos ángulos internos, ¿cómo son? Son iguales. Son iguales. Pero hay que cambiar de sentido de rotación a uno de ellos. El primero, sentido antihorario, correcto. El segundo, el inferior, 30 menos 5x, hay que cambiar al sentido antihorario, sería menos entonces. Y establecemos la igualdad. 3x más 40 es igual a menos 30 menos 5x. Seguimos, 3x más 40, efectuamos la operación con el signo menos, tendríamos menos 30 más 5x. 5x está con signo positivo, pasa con signo negativo al primero. Luego sumamos. 3x menos 5x nos da menos 2x. Igual hacemos con 40. 40 que está con signo positivo, lo pasamos con signo negativo al segundo. Y sumamos. Menos 30 con menos 40 nos da menos 70. Como ambos miembros tienen signo negativo, simplificamos. Menos del primero o menos del segundo. Luego efectuamos la división para hallar el valor de x. 70 entre 2 nos da 35. Por lo tanto, x va a ser igual a ¿cuánto? A 35. Del 7 pasamos al número 8. En 8, por favor, dice calcula x. Si OC es bisectriz, allá, este es el mismo caso que vimos en el número 7, ¿verdad? Entonces, si OC es la bisectriz del ángulo A o B, ¿qué significa? Que todos los ángulos internos son iguales. Entonces, observando, hay que cambiar de sentido de rotación al segundo, al que está a la derecha, aquí.
A 3x menos 18 lo cambiamos de sentido. Sentido antihorario. Aquí ya se ve el cambio realizado. Y luego lo vamos a igualar. 12 menos x es igual a menos 5 menos 18. 12 menos x, efectuamos la operación con el signo menos, se tiene menos 3x más 18. Menos 3x pasa del segundo al primero sumando, sería 3 menos 1, 2x. Y 12, que tiene signo positivo, pasa al segundo restando. Tendríamos 18 menos 12 igual a 6. 2x igual a 6, de donde x va a ser igual a 6 entre 2, 3. Y debe ser la respuesta. ¿Seguimos? Y ahora sí viene una figura importante que vayan observando para recordar. Dice, calcula y. Calcula y. Observemos, ¿qué clases de ángulos son estos? ¿Qué clases son? De acuerdo a la clasificación de ángulos en geometría. Son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, si esto es así, estos ángulos que están aquí en el centro son iguales. Son iguales. Bueno, digamos que el segundo de aquí no tiene su pareja, ¿no? Son iguales con este, la derecha, pero no está indicado. Entonces, como nos piden y, ¿cuál es la ruta que debemos seguir? Primero debemos hallar el valor de x en esta igualdad de estos dos ángulos. Una vez que conocemos el valor de x, entonces recién podemos determinar el valor de y. Pero, considerando esta propiedad, que la suma de estos dos ángulos de aquí va a ser igual a 180 grados. Empecemos, entonces, igualando estos dos primeros. Antes, ojo, hay que ver el sentido de rotación. El que está en la parte superior, sentido antihorario, correcto. Pero el que está en la parte inferior, 4 menos 7x, no. Entonces hay que cambiarle de signo. Sería menos, ¿verdad? Por lo tanto, tendríamos 6x más 10 igual a menos 4 menos 7x. 6x más 10 igual, efectuamos la operación con el signo menos 4 más 7x. 7x pasa restando del segundo al primero. Se tiene más 6 con menos 7x, nos da menos 1, o sea, menos x. Igual sucede con 10. Está con signo positivo, pasa restando al segundo. Tendríamos entonces menos 4 con menos 10. Esto nos da menos 14. Como ambos miembros están afectados por el signo negativo, entonces simplificamos. Menos en el segundo o menos en el primero. Y nos queda que x va a ser igual a ¿cuánto? A 14. Y este dato importante lo necesitamos para luego calcular el valor de y. Muy bien. Entonces lo que le decía antes, la suma de todos los angulitos de acá debe ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Pero hay que ver el sentido de rotación. El primero, si es sentido antihorario, correcto. El segundo no. Por lo tanto, hay que cambiar su sentido de rotación. Y esto significa que se cambia de signos a sus términos. Aplicamos lo que hemos señalado. Tendríamos 6x más 10 menos 10 menos 4y igual a 180. Como x ya es un valor conocido, lo reemplazamos. 6 por 14 más 10 menos 10 más 4y igual a 180. Simplificamos más 10 con menos 10, 0. Nos queda 6 por 14, 84, más 4y igual a 180. Y aquí, 84 pasa restando al segundo miembro. De tal manera que queda 4y igual a 180 menos 84. La diferencia va a ser igual a 96. Es decir, 4y es igual a 96. Y aquí determinamos el valor de y. Y es igual a la división de 96 entre 4, que nos da 24. Entonces, primero hemos hallado el valor de x, para luego proceder a determinar el valor de y. Es un poquito operativo nada más. Bien, aquí quiero hacerle presente, porque vamos a pasar al bloquecito de autoevaluación, y solo estoy presentando el desarrollo de un problemita. ¿Por qué? Porque esta clase de problemas de este bloque
debe ser resuelto de forma personal por cada uno de ustedes, para ver su nivel de aprendizaje en esta sesión. Hasta qué punto o hasta qué nivel ustedes han logrado entender y tienen la habilidad y la capacidad para resolver esta clase de problemas, aplicando la parte teórica, por supuesto. Y observando a simple vista, son problemitas simples, ¿eh? Por eso es que no le presento más una mayor cantidad de desarrollo, ¿no? Entonces, suficiente con el número 3, yo creo que todos ustedes están en condiciones de resolver el resto de problemas. Ese desarrollo lo van a tener anotado en su cuaderno cuadriculado, de forma completa. Cuando se realicen las clases ya en forma personal, lo voy a revisar para poner su nota. Lo mismo va a ser la dirección, que va a pasar a revisar los cuadernos y debe estar desarrollados estos problemas que corresponden a este bloque. Muy bien. Presentemos entonces el número 3. Dice, calcula X en función de los otros ángulos trigonométricos. Una cosa simple, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la rotación de alfa, sentido antihorario, ¿correcto? Teta, sentido horario, lo vamos a cambiar, sería menos teta, y X, que tiene sentido antihorario, del cual nos piden hallar su valor, pero en función de alfa y teta. Entonces, indicamos X igual a alfa, ¿correcto? Menos teta, que hemos cambiado su sentido de rotación. Y eso es todo. Hasta aquí, yo creo que no tienen ninguna dificultad, o no deben tener ninguna dificultad. De repente por ahí se presenta una situación, pero están en condiciones, pienso yo, en resolver cada uno de estos problemas. Quiero hacerle presente, antes de finalizar, que lo referente a la tarea, lo tienen que desarrollar en una hoja completa. Eso me lo presentan vía WhatsApp para revisarlos y ponerle su nota. No se vayan a olvidar, es de suma importancia, porque eso se va a calificar. Una vez que está calificado, lo pasa al registro y si desean ustedes también vía WhatsApp, le voy a enviar su nota correspondiente. Incluso les puedo enviar también la hojita revisada vía WhatsApp. Muy bien. Estimados alumnos y alumnas, espero que esta sesión haya sido de provecho para ustedes y que al final podemos decir que de alguna manera estamos cumpliendo con estas clases virtuales. Yo agradezco también aquí a los padres de ustedes que de repente están acompañando y están preocupando por el aprendizaje de ustedes y que no pierdan pues sus clases en el presente año. Hay que agradecer también a la dirección del colegio que está haciendo los esfuerzos y a cada uno de los profesores que desde nuestros hogares, vía virtual, estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Sin más, les reitero mis agradecimientos y será hasta la próxima sesión.